Bueno, listo. A continuación, en esta última parte de linealización, vamos a realizar 6 ejemplos. Cada ejemplo sale tradicionalmente cuando uno hace un balance de energía o un balance molar. Suelen salir estos términos que son no lineales. Entonces vamos a hacer cada uno de ellos. Vamos a empezar por el más básico, que es el primero. El primero que me dice, primero me dice que tengo la multiplicación de un flujo másico, bueno, en este caso un caudal por la temperatura. Recordemos que esto sale siempre en el balance de energía. Entonces yo voy a aplicar mi fórmula de linealización. Esta fórmula me requiere a mí encontrar tres términos. Uno, 2 y 3. Vamos a hallar cada uno de ellos. Cada uno lo vamos a poner de un color diferente. Entonces el primer término que es este de aquí, que me dice, escribe las variables, pero en el punto, en un punto que lo denomino como un O. Entonces, yo lo que voy a hacer es, escribo mis dos variables, vamos a poner otro color, escribo mis dos variables y las evalúo. Recordemos que la linealización yo la hago, bueno, hablando del sistema de control, yo la hago en mi set point porque es en el punto donde yo quiero mantener mi sistema. Entonces, recordemos que la linealización también todo solo es precisa cercano al punto donde yo linealizo. Entonces, si yo linealizo en el set point, eso significa que esa linealización solo me sirve en valores cercanos al set point, que es lo que yo, pues, supuestamente quiero. O sea, yo quiero que el sistema se mantenga lo más cercano posible y no muy lejos. Total. Entonces, cuando yo evalúo en la primera parte de la linealización, lo único que yo hago es escribir los dos términos y los evalúo en el set point. Que nosotros para en el set point, para simbolizarlo, vamos a utilizar esta rayita encima. Por ejemplo, si yo mi set point es la temperatura final de un intercambiador de calor, entonces yo lo represento con temperatura, se le quiero poner final y le pongo una rayita encima. Esa rayita encima significa que es constante o que está en el estado estacionario, es decir, en el set point. Entonces, así como lo vamos a hacer nosotros. Entonces, listo, ya escribí mi primer término, evaluar en el set point. Vamos al segundo. Entonces, en el segundo que tenemos, me dice deriva un término con respecto al tiempo y después lo multiplicas por este señor que ahorita vemos que es esto. Entonces, vamos a derivar con respecto al caudal, por ejemplo. Si derivo con respecto al caudal, esto me queda, es como si yo tuviese XY y quiero derivarlo parcialmente con respecto a X. ¿Qué me queda? Derivada de X es 1 y la Y se convierte en constante, o sea que la Y quedaría. O sea, la derivada sería 1Y. Si ahora derivo con respecto a Y, entonces el X se queda porque se convierte en una constante, la derivada de Y es 1. Algo más o menos va a pasar aquí. Entonces aquí ahora yo tendría, si yo derivo respecto a F, eso se convierte en 1. Entonces yo lo voy a dejar por acá, 1, 1. Y el T quedaría como constante, entonces voy a dejar el T. Solo que aquí me dice, evalúa esa derivada parcial en el set point. Entonces aquí ya no voy a colocar T sub, T sub T, sino que voy a colocar T con una rayita. Y después me dice, multiplícala por la variable que yo derivé. Yo derivé en este caso fue F. Entonces yo en el paréntesis colocaría F de T menos F evaluado en el set point. Es decir, F rayita. ¿Qué pasa? Que esta notación ya nosotros lo vimos en el anterior video, que es la variable de desviación, porque es el valor real que tiene el flujo menos el set point. Eso me da la variable de desviación que dijimos que la estamos denominando con un delta. Es decir, esto se convierte en delta de f de t. Eso es lo que yo voy a escribir realmente. Y bueno, el 1 es un 1, el 1 yo lo puedo quitar. Entonces simplemente el segundo término me va a quedar de esa forma.
Después van a ver, bueno, ahí lo decimos porque lo hicimos paso a paso, pero van a ver que después esto se va a hacer más sencillo, o sea, se va a hacer más rápido. Ahora voy con el tercer término. El tercer término va a ser lo mismo que el anterior, solo que se van a invertir estas variables. Es decir, ahora si derivo con respecto a t, t se convierte en 1 y f lo evalúo en el set point, o sea, me quedaría f rayita. Y como yo derive t, esa va a ser la variable de desviación que yo voy a colocar ahora. Y listo, ya esta es mi linealización. Ya esto es lineal porque estos son dos constantes, o sea que es lineal. Aquí la única variable que depende del tiempo es f, entonces también es lineal. Y aquí la única que depende del tiempo es t, también es lineal. Ya no tengo multiplicación de dos términos que dependen del tiempo. Entonces listo, ya esto viene siendo mi linealización. Entonces, también hago el énfasis, listo, aquí yo veo muchas letras, pero esos realmente son números. O sea, si yo tengo mi set point, estos dos son valores. O sea, esto es un valor. Esto también es el valor en el estado estacionario, entonces esto es un número. Esto también es un valor que está en estado estacionario, entonces esto es un valor, un número. Mis únicas incógnitas son esta y esta. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a esta parte, digamos que en el punto de control F está al 0.05 y la temperatura es 30. Entonces yo reemplazo en mi linealización 0.05 por 30, que es este término de aquí, eso me da 1.5. Aquí en T en el punto estacionario me dice que es 30, lo reemplazo. Y F en el punto estacionario es 0.5. Entonces miren que la linealización me queda una ecuación que realmente son una ecuación simple que tiene dos variables que yo les pongo el valor que yo quiero. O sea, si yo sé que eh, por decir algo, si yo sé que mi flujo, mi caudal es, bueno, vamos con la temperatura mejor. Temperatura con respecto al tiempo. Digamos que mi temperatura yo quiero que sea el point sea 20. Y en un punto dado está en 40. Entonces 40 menos, bueno, 50. 50 menos 20 es 30. Entonces yo pondría aquí un 30, que es la variable de desviación del valor real menos el set point. Y así con F también sería lo mismo. Entonces ahí ya evalúo el valor dependiendo de donde yo me encuentre en mi sistema, en la condición que yo me encuentre en mi sistema. Entonces listo, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, miren que nos salían los balances con los tanques que salió una raíz de H. Entonces vamos a hacer esa parte, vamos a hacer ahora ese segundo. Entonces, ejemplo 2, raíz de h. Aquí ya solamente es una variable, ya no son dos variables. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a reescribirlo como una potencia. Ahí todavía no he linealizado, simplemente lo reescribí. Ahora sí voy a linealizar. Entonces, ¿qué me dice la linealización? Primero escribe la misma ecuación en el estado estacionario. O sea, en el set point, listo, ya lo escribí en el set point. Más, esto no es un negativo, esta es la rayita de estacionario. Más, ahora me dice, deriva esa, en este caso como solo es una variable, yo la derivo. La derivada de esto me da un medio por h a la menos un medio. Y me dice después la fórmula, multiplícala por la variable de desviación de la variable que tú derivaste. Entonces, como yo derivé h, mi variable de desviación sería delta de h. Ahora sí depende del tiempo. Y ya, esta sería mi linealización para este término, que es lo que está aquí. Entonces, bueno, aquí está con una raíz. Yo lo puse con un medio, es lo mismo. Vamos al tercero. También nos salía este. Bueno, yo la multiplico por la apertura de la válvula. Miren que aquí es no lineal por la raíz y aparte porque hay una multiplicación. Entonces vamos a hacer ese término. 1, 2, 3. Ahora viene K, o sea, la apertura de la válvula por la raíz cuadrada de la altura del tanque. Entonces, listo, primer término. Escribo mi ecuación en el estado estacionario. Aquí si quiero lo puedo dejar con la raíz, no hay problema.
Ahora viene el segundo término. Y hago énfasis de que este término viene siendo h a la 1/2, otra forma de reescribirlo. Entonces el segundo término me dice, derívate una. En este caso voy a derivar con respecto a acá, entonces la derivada de acá me queda 1. Listo, no lo coloco nada. Y dejo la otra variable igual porque se va a convertir en constante. Sino que esa otra parte la evalúo en el estado estacionario. Listo. Ahora me dice la ecuación, multiplícalo por la variable de desviación de la variable que tú derivaste. Yo aquí derivé acá, entonces mi variable de desviación para este término va a ser esa apertura de la válvula. Listo, el último término. Ahora me dice más derivada del segundo término. Ya sabemos que la derivada de h va a ser un medio, y aquí ya no va a ser 1 como antes. Va a ser un medio de h a la menos un medio, ¿verdad? Y me dicen que, listo, ya derivé con respecto a este y el k se convierte en una constante, entonces dejo el k. Esta es la derivada que me dio ahora. Entonces yo evalúo la derivada en el estado estacionario. Entonces aquí le coloco la rayita a este señor y la rayita a este señor. Ojo que miren que este tiene aquí dos rayitas. Uno es por la rayita de la variable de desviación y otro es por la fracción que es negativa. Entonces en este caso lo multiplico por la variable de desviación de la variable que yo derivé, que en este caso fue h. Entonces aquí multiplico por variable de desviación de la altura. Y listo, aquí ya está la linealización del tercer término. Esta que está por acá. Vamos a otro término. Vamos al cuarto. Este que sale a veces en los balances molares. Entonces vamos al cuarto. Entonces en el cuarto yo tengo concentración molar por exponencial. Que recuerden que esto sería en la tasa de reacción, que era una R. Exponencial de Euler a la temperatura de salida. Listo, entonces vuelvo y hago lo mismo. Primero, escribo mis dos términos en el estado estacionario. Aquí a cuál le voy a poner la rayita, no se la voy a poner a L porque L es un exponencial. Yo le pongo la rayita es a la variable, es decir, a la temperatura. Listo, ya tengo el primero. Ahora, derivo con respecto al primer término. Entonces la derivada de este es 1, de CA es 1, y la derivada de este pues queda, como se convierte en constante, queda igual. Entonces solo me va a quedar Euler a la temperatura. Y recuerden que la derivada la evalúo en el set point, es decir, sale su rayita. Recuerden que yo no puedo colocar, por ejemplo, rayita con dependiendo del tiempo, porque eso no se puede hacer. Se supone que hacer point ya no depende del tiempo. Y listo. Ahora me dice multiplícalo por la variable de desviación de la variable que derivaste. Yo derivé fue CA, entonces mi variable de desviación aquí va a ser CA. Listo, viene el último término, que de pronto aquí se vuelve un poquito complicado porque es una exponencial, es lo único. Recuerden que si yo tengo Euler a la U, su derivada va a ser la derivada del exponente, es un apóstrofe multiplicado por el mismo término. Entonces aquí digamos en este ejemplo, mi U es el exponente que es TO. Entonces la derivada de U es de TO, va a ser 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, que lo tengo por aquí, miren que ya puse este término y ya puse este término. Estamos haciendo ahora es el último. Entonces, ya tengo mi U y mi U'. Entonces ahora yo reemplazo en esta fórmula. Me va a quedar 1, que es la U' por Euler a la TO. Entonces eso es lo que voy a colocar aquí. Simplemente voy a colocar ETO porque el 1 ya no. El 1 es 1, no hay necesidad de colocarlo. Entonces la derivada de este término va a ser simplemente Euler a la TO, pero evaluado en el set point.
Listo, lo multiplico por este señor que se convierte en constante. La derivada viene siendo CA, pero evaluado en el set point. Listo, y ahora lo multiplico por la variable de desviación de la variable que yo derivé. En este caso yo derivé fue, esa mi segunda variable fue la temperatura. Entonces yo aquí yo no voy a colocar esto estaría malo. No, porque Euler no es Euler no es una variable, Euler es un término matemático. La variable con respecto a la cual yo derivé fue la temperatura. Entonces aquí coloco este señor, dependiendo del tiempo, su variable de desviación. Y listo, ahí ya terminaría ese ejemplo. Pues este de aquí. Listo, ya terminamos con el cuarto, vamos con el quinto. Voltaje a la 2. Que este sale, voltaje a la 2 sale cuando yo tengo una resistencia térmica eléctrica que le está dando calor a un tanque, por ejemplo. Entonces aquí tengo voltaje a la 2. Es un término, es como la del segundo que solamente es un término. Entonces, ¿qué me dice la linealización? Primero lo escribo en el estado estacionario. Listo. Y ahora lo derivo. La derivada de este señor es, ¿sabes? Como si tuviese X2. La derivada de X2 es 2X, ¿verdad? Entonces aquí me queda 2B, ¿verdad? Pero esa B la evalúo en el set point, porque esa es la derivada. Y bueno, multiplico por la variable de desviación de la variable que yo derivé. Yo derivé con respecto al voltaje, entonces mi variable de desviación va a ser delta del voltaje. Y listo, que ya terminaría esa linealización. Vamos al último. Entonces el último que es un poquito más largo. Es como el primero, pero el segundo término es más complejo. Esto también sale el balance molar. Tengo concentración molar por Euler a la menos, que es una fracción. Euler, que es una constante de activación, por R, que es la constante de los gases, con la temperatura de salida T o que depende del tiempo. Entonces, primer término de la linealización. Escribo mi fórmula o mi función, pero en el set point. Entonces escribo CA, en el set point por Euler, menos, esta es R, y ahora la temperatura va a ser TO, bueno, en el set point. Ojo que este menos, este es un negativo, no es la rayita del set point. Entonces miren que simplemente escribí la ecuación, pero donde tengo las variables, en este caso CA y TO, las escribí en el punto de control, las evalué en el punto de control. Listo, más viene el segundo término. Ahora yo derivo con respecto a CA, me queda 1. Y este euro se convierte en una constante, entonces quedaría igual. Pero evaluado en el set point. Por la variable de desviación de la variable que yo derivé. En este caso yo derivé respecto a CA, entonces mi variable de desviación va a ser CA, concentración molar. Listo, el último término. El último término, como es una derivada un poquito más trabajada, lo vamos a hacer por aquí aparte. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces recuerden que... Un momento. Recuerden que si tengo a la u, su derivada va a ser la derivada del exponente por el mismo término. Entonces identifico cuál es mi u. Mi u es el exponente, que es toda esa fracción. ¿Ya? Entonces la derivada de u, recuerden que mi variable aquí es temperatura. Entonces aquí es como si yo tuviese que u es igual a 1 sobre x. Recordaremos que la derivada de eso va a ser, bueno, primero reescribiendo, este va a ser x a la menos 1 y la derivada entonces va a ser el menos 1 pasa a multiplicar y le resto menos 1 al exponente,
Que esto es lo mismo que menos 1 sobre x a la 2. Algo así voy a hacer acá. Porque yo tengo la variable en el denominador. Entonces yo aquí tengo igual, ¿verdad? Primero voy a reescribirlo para que quede más fácil. Va a ser menos g sobre r y la temperatura pasa arriba. Entonces ahora sí multiplico. El menos 1 pasa a multiplicar, solo me va a quedar, se cancela con el negativo, va a quedar e sobre r TO, que este sí va a quedar menos 2 ahora. Y si yo lo reescribo me va a quedar e sobre r TO2. Entonces si yo reemplazo en esta fórmula me va a quedar que, bueno, aquí me faltó, este es U'. Me va a quedar que U' es este término de aquí a la 2 multiplicado por el mismo término, es decir, Euler a la U, que es todo esto de aquí. ¿Verdad? Solo que todo esto yo lo evalúo en el set point, porque esta es la derivada. Aquí es la variable set point, aquí es la otra variable set point. Entonces, ese es el primer término que va aquí. Recordemos que estoy derivando respecto a Euler. Entonces, CA queda como una constante. La voy a escribir primero, CA. Evaluar en el set point. Por la derivada de este señor que me dio todo esto. Entonces lo escribo aquí. Listo. Y lo multiplico por la variable de desviación de la variable que yo derivé. Aquí yo derivé fue respecto a la temperatura. Entonces me va a quedar delta de TO. Ahí termina esa linealización que es la que tenemos aquí. Primero escribimos el término linealizado, o sea, en el punto de control. Luego el segundo término y luego el último término, que es este que está por acá. Entonces, bueno, ya hace ejemplos típicos que aparecen en los balances. Aquí terminamos con este. Recordemos, o sea, hago la aclaración súper importante que la mayoría de esos términos son valores. Es decir, en esta última linealización, que es como la más larga que hicimos, todo esto es un valor, porque son variables que están en el estado estacionario. Todo esto también es un valor. Va a coger un número. Aquí en el último, o sea, lo único que no coge número es la variable de desviación. Y aquí también todo esto coge un número. Entonces realmente va a ser una ecuación, cuando yo reemplazo los valores que me da el problema, o de lo que yo estoy haciendo, me va a quedar, por ejemplo, 10 más 20 CA. Y aquí me puede quedar más, no sé, 0.03 diferencial de temperatura. Miren que queda una ecuación sencilla, una ecuación lineal, donde mis variables van a ser las variables de desviación de mi sistema. Entonces, listo, aquí dejamos esta parte. Después ya continuamos con el siguiente tema.